El mejor de los días, espero todo esté yendo bien. Les saluda Víctor Hugo Cárdenas. Esta vez tenemos temas de construcción de tablas de manera avanzada. Tenemos que tratar el tema de tablas particionadas, así que vamos directo a nuestros temas. Déjenme compartir mi pantalla. Bueno, decía que el primer punto a tratar es el comportamiento de las tablas particionadas. Básicamente una tabla particionada es una tabla dividida donde diferentes partes o porciones de nuestros datos se direccionan a diferentes file groups que obviamente deberían de estar en o componerse de archivos que estén en diferentes discos duros. Eso va a permitir que a la hora de leer una tabla que tiene muchos datos, pues se pongan a trabajar varios discos duros, varias agujas lectoras del disco duro, y la información se trabaje, se lea en paralelo en estos discos y la información se devuelva más rápido. Para poder crear la tabla particionada, obviamente tengo que tener construida mi base de datos a partir de varios file groups. Así que voy a crear una base de datos. Ahora le voy a dar el nombre de empresa y estoy asignando un archivo para el grupo primary, que es el grupo o file group predeterminado de la base de datos, y otro para el log de transacciones. Esto pues inicialmente. Aquí estoy creando mi base de datos y luego de crear mi base de datos voy a asignar o crear 3 file groups. Grupo party 1, party 2, party 3, y luego de crear esos 3 file groups, pues voy a asociar 3 archivos a cada respectivo file group. Todos mis archivos en este ejercicio los estoy creando en el folder data porque el equipo donde trabajo tiene un único disco duro. Bueno, en este caso un único disco duro sobre el cual quiero hacer la demo, pero la lógica es que yo tenga esto repartido en varios discos. De hecho, si no tengo varios discos, pues no tiene lógica repartir la data. La idea es que a la hora de leer la tabla, esta se vea beneficiada de una lectura donde varios discos duros trabajen al mismo tiempo para devolver la información. Esto se busca entonces con tablas grandes. Bueno, luego de creados mis file groups, el siguiente paso pues es crear la función de partición. La función de partición tiene los valores donde se va a dividir la data. Y luego también hay que crear el esquema de partición. El esquema de partición, pues es donde le indico las diferentes divisiones que decretó la función a qué file groups van a ir. Entonces, con la función de partición, pues pongo create partition function. Le voy a poner función de partición.
Le voy a decir aquí que quiero utilizar un varchar de 5 caracteres. Y voy a indicar las divisiones de mis datos. Yo quiero que mis datos se dividan en la letra I y en la letra P. Estas divisiones pueden ser con números, pueden ser con fechas. Yo lo estoy tomando con texto. Esta es mi ocurrencia en este momento. Y luego voy a decir, si tengo dos divisiones, es porque los datos se van a dividir en tres partes. Los datos entre A e I, los datos entre I y P y los datos después de P. Ahora voy a crear el esquema. Y aquí le indico los file groups a los cuales voy a destinar mis datos. Creado esto, pues el siguiente paso aquí me dice, ok, pero esto es porque ahora debo de estar en la base de datos empresa. Y ahora debo de crear una tabla basado sobre mi esquema de partición. Y al estar basado sobre el esquema de partición, pues va a dividir los datos. Bueno, la voy a crear así de simple para no agregar tanta complicación, pero ahora aquí le digo on schema partition y le digo que el campo que quiero utilizar para mi partición es código. Y listo, ahí está. Ahora voy a proceder a insertar a esta tabla datos de Norwin para que esto se vuelva pues que regresen los datos, que tengan los datos. Select
customer ID, contact name, company name, from norwin.dbo.customers. Listo, quiero insertarle datos a la tabla, se insertaron 92 datos, es decir, si yo hago ahora un select asterisco from persona, sí, y le agrego los datos, pues ahí están los datos cargados. Yo puedo agregar aquí una funcioncita que es $partition partition y luego aquí llamar a la función de partición por código. Y esto me va a indicar la partición donde están los datos. Pero atención, esto es como de manera lógica, pero también tengo una instrucción física, comprobar el número de páginas o extensiones. O sea, páginas o extensiones es la forma en la que físicamente guarda los datos el SQL Server. Entonces voy a correr un dbsc show file stats. Esta instrucción lo que hace es indicarme los archivos que tiene mi base de datos y cómo están distribuidos en datos. Eso quiere decir que tengo un archivo principal, que es el empresa MDF, y tiene 47 extensiones de datos. O sea, está agrupando 47 extensiones. Y lo demás, pues lo repartió aquí 3 para empresa parte 1, 3 para empresa parte 2 y 3 extensiones para empresa parte 3. Entonces, ahí efectivamente están divididos nuestros datos. Esto va a permitir que a la hora de realizar una consulta, dependiendo de dónde tomemos los datos, si la condición obliga a que los datos los tome de los 3 archivos, pues los 3 archivos en paralelo van a estar leyendo la información y devolviendo los datos más rápido. Obviamente, pues las tablas se benefician cuando tienen millones de datos. Va a ser más efectivo leer la información a través de 3 discos duros que pues leerla de manera serial. Ahora, aquí generamos 3 divisiones a partir de la función que creamos. Si lo queremos ver así, entonces tenemos una línea donde tenemos divisiones en IMP, creando pues que nuestros datos se dividan en 3 partes. Entonces, pues aquí está I. Y aquí está P. Bueno, pero atención. Entonces, en nuestro caso,
pues esta porción se va a un disco duro, esta otra porción se va a otro disco duro, y obviamente también la primera parte. Bueno, pero atención, es posible hacer una eliminación. Por ejemplo, yo puedo eliminar la P. Aquí, en este caso, digamos que yo elimino el rango P, la división de P, y obviamente estos datos tienen que trasladarse al archivo o al file group más inmediato a la izquierda. Entonces, estos datos, si yo elimino el límite, digamos, de P, pues entonces los datos se trasladan. Por ejemplo, aquí, insisto en esta parte donde ahorita esto está repartido y hay 3 extensiones por cada uno. Obviamente tengo muy poquitos datos porque los tomé de Norwin para no quedarme, para proveer algún, aunque sea un poquito de datos. Pero resulta que nosotros podemos unir particiones si se tratara de que queremos hacer algún acomodamiento, pues entonces nosotros podemos decir alter partition function y voy a modificar entonces la función de partición que creé aquí. Y le voy a decir que haga un merge range y el rango que voy a cambiar en este caso pues es el rango de P. Y listo, voy a ejecutar y acabo de hacer esto, acabo de eliminar el rango P o la división de mis datos de P y al eliminar los datos de P pues estoy trasladando y eliminando la tercera partición. Quiero comprobar esto. Primero voy a volver a ejecutar mi consulta. Y ahora mi consulta, que tenía esta función para indicar el número de partición donde estaban los datos, pues resulta que ahora solo tengo partición 1 y partición 2. Esto me lo está devolviendo, este código me está generando esta columna y solo tengo partición 1 y partición 2. Y ahora voy a correr un dbcc show file stats. Y aquí en show file stats puedo ver que la partición que antes tenía pues 3 extensiones, ahora solo tiene una, porque no la borró completamente, pero ya no tiene datos allí. Ahora, yo puedo volver a crear la división. Voy a poner aquí separar o puedo volver a crear otra división, pero atención a que pues en vez de utilizar merge, pues utilizo split. Ahora, el problema que tengo aquí es que pues él prácticamente desvinculó mi file group asociado aquí en el esquema. Aquí en el esquema, pues él desvinculó este grupo. Y bueno, entonces ahora tendría que volverlo a asociar o tendría que volver a crear otro. Por ejemplo, podría tomar aquí la creación de los file groups. Y voy a crear otro file group. Voy a crear otro file group.
Le voy a asociar otro archivo. Pero este archivo que estoy creando entonces, le tengo que decir al esquema de partición que lo use. Podría volverle a decir que use partición 3, no hay problema, el que había creado. Yo estoy solo creando otro para probar mi punto, para probar la demostración. Así que ahora voy a tener que decir alter partition schema. Y voy a tener que tomar el nombre de mi partición, partition schema partition. Next user grupo party 4. Entonces le estoy indicando que use este file group que acabo de crear. Insisto en que en vez de 4 podría haber utilizado el 3 que había desvinculado, pero en este caso lo estoy creando. Una vez ya le dije que que agregué otro file groups, pues entonces ya puedo volver a hacer mi división. Y nuevamente mis datos aparecen divididos en 3 particiones. Y si consulto el dbcc show file stats, ahora tengo una partición 4 y esa partición 4 pues tiene cargados extensiones, es decir, agrupaciones de datos, es decir, que sí dividió mi carga de datos en el nuevo file group. Prácticamente dejé sin funcionar el file group. Tres. Entonces, si ya me quiero poner exquisito aquí, digamos que, bueno, entonces quiten ese file group porque no está sirviendo para nada. Entonces puedo quitar el file, alter database, empresa, remove file. Y tendría que tomar el nombre del file, que es empresa 3. Tomo el nombre lógico. Remove. Y luego voy a quitar el file group. Alter database empresa, remove file group, grupo party 3. Y listo. Ya no tengo ese file group porque no tenía datos y eso me dejó quitarlo sin problema. Y si consulto mi dbcc show file stats, pues ya solo tengo mi archivo asociado al grupo primary y los 3 archivos asociados a los file groups para poder crear las particiones de la tabla. Entonces,
ahora sí validamos que podemos realizar manipulación entre las particiones. Obviamente la idea no es estar manipulando los datos a diestra y siniestra, pero la intención es que sí puedo volver a unir la data en las particiones si se requiere, o también crear más divisiones si es que la data crece tanto que, bueno, decido poner otro disco duro, por ejemplo. Y al agregar otro disco duro, quiero que también carga de los datos, parte de los datos, se ponga en ese disco duro. Bueno, ese es el punto en cuanto a la división de los datos de una tabla en diferentes discos duros o tablas particionadas. Ingeniero, buenos días. Una pregunta. Ajá. Esto es cuando nosotros creamos una tabla desde el proceso de que, desde el cero, digamos. Estamos creando la base de datos y estamos creando la tabla y creamos la partición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos la tabla en la base de datos y la queremos particionar o la queremos trasladar a otro file? ¿Tendríamos que hacer lo mismo, el mismo procedimiento, o tendríamos que hacer un procedimiento diferente? ¿Cómo sería? Y la otra pregunta es, como nosotros pues no tenemos acceso a un Enterprise Edition, ¿de qué otra forma podríamos probar y travesurear, hacer travesuras con el tema de las tablas particionadas para experimentar nosotros y probar las funciones? ¿De qué otra forma? Con Express, ninguna. Pero tiene SQL Developer. Podría desinstalar el Express y poner SQL Developer, que también es gratuito, para que usted haga sus pruebas. Ya con la versión Developer ya puede hacer, utilizar esta herramienta. Ahora, por el otro lado, yo puedo hacer con las tablas ya construidas, pues yo puedo hacer un alter a la tabla y luego de hacer un alter a la tabla pudiera, por ejemplo, hacer split de los datos, y al hacer split de los datos puedo, por ejemplo, mandar a diferentes particiones mi información. O sea, sí es posible una tabla ya, pues ya con datos, sí es posible dividirla. De hecho, estaba pensando que, por ejemplo, una tabla X, aquí voy a tomar una tabla X, la verdad es que no tengo muchos datos en Norwin para esto, pero por ejemplo, una tabla cualquiera, yo puedo darle clic derecho y al darle clic derecho, aquí tengo Storage y aquí tengo la opción de Create Partition. También se tiene la posibilidad de manejarlo de manera gráfica. Entonces puedo hacer aquí Create Partition y correr un wizard que me va a generar pues, la división de mis datos. Entonces yo puedo decir a partir de dónde quiero dividir los datos o cuál va a ser mi columna por la cual voy a dividir los datos. Entonces yo puedo decir, no, mire, quiero dividir, por ejemplo, los datos por order ID. Aquí él me dice, this above grid, o sea, la tabla de arriba contiene particiones de columnas que... ok, voy a dar clic en siguiente. Y aquí entonces, véanle cómo él me dice con el wizard
prácticamente yo tengo que crear lo mismo que estoy creando con el código. Entonces, aquí él me dice cómo se va a llamar la función de partición. Por ejemplo, división órdenes. ¿Cómo se va a llamar el esquema de partición? Esquema órdenes. Y aquí él me da los pasos para poder crear pues los file group respectivos para cada división de mis datos. Y pues aquí entonces tendría que indicarle si va a ser tomado a partir de la izquierda, tomado a partir de la derecha. El problema aquí que tengo es que pues empecé a hacer la demostración aquí con Norwin y Norwin no tiene los file groups. Entonces aquí tendría que colocar los diferentes file groups y ponerle el rango a partir de dónde va a tomar la información. Entonces, pues tendría que crearle file groups a Norwin. Me voy a llevar aquí estos valores. Voy a crear estos file groups y voy a crear estos archivos asociados a los file groups. No lo estoy asociando donde es. De hecho, creo que arruiné empresa. Ahí está, ahora sí. Como lo estaba haciendo mal, había creado físicamente los archivos, pero asociados a otra base de datos. Entonces les agregué una letra A aquí.
Bueno, lo que acabo de hacer es crearle file groups a la base de datos Norwin. Esta, por cierto, la podría remover porque no le puse ningún archivo asociado. Y lo que quería hacer aquí nada más es demostrar que de manera gráfica yo puedo tomar mis datos, clic derecho, Store, Create Partition, y luego aquí elegir que quiero hacer una partición por el order ID. La función la voy a llamar división órdenes. El otro le voy a poner esquema órdenes al esquema de partición. Luego entonces, aquí sí puedo decir que para el grupo 1, que para el grupo 2 y para el grupo 3, entonces puedo indicar a partir de dónde manejar los datos. Y aquí voy a indicar que mis datos los quiero repartir a partir de estos valores. Él está diciendo, entonces aquí podría poner 12,500. Bueno, listo, así lo voy a dejar. Le voy a dar clic en Next. El número de file groups o rango de valores no es válido. Ok, pero no quiero este. No quiero que cree un script. Ah, bueno, creemos el script para ver la división como él la está generando. Entonces creemos un archivo que se llame división script. Y bueno, next, finish. Y él va a crear entonces mi tabla particionada. Aquí podemos ver las divisiones que él creó, el esquema de partición. Ok, me estaba pidiendo otro file group porque hice 3 divisiones. Entonces esta herramienta de particiones o esta división a la que puedo someter mis datos de una tabla, pues se puede hacer tanto con código como con herramienta gráfica. Hay que tener claro que se debe de crear una función de partición, que hay que tener esquemas, que hay que tener file groups. Y pues lo otro especial en este caso es pues que yo puedo hacer un alter table de una tabla y especificarle un esquema. Y a partir de hacer un alter table, o sea, esto refiriéndome a datos, a una tabla que ya tenga datos, y luego del alter table lo puedo vincular con un esquema y a partir de eso, pues hacer split de mis datos para mandarlos a diferentes particiones. Entonces, es posible
partir de cero, o es posible una tabla que ya se tenía, pues dividirla. Pues alguna otra pregunta, no sé si ahí queda clara esta parte. No, muchas gracias, quedó clara la explicación.